Aquí seguimos adelante con la serie Héroes de la Fe. Es una serie muy amplia, estamos tratando de condensar lo más que podamos cada uno de los personajes que están ahí, ¿no es cierto? Cada uno de los personajes nos llevaría muchísimas semanas, pero pues de alguna manera el Señor nos ha puesto aquí para decir un personaje por predicación, salvo algunas ocasiones cuando estuvimos hablando de Abraham, ¿se acuerdan? Que tuvimos que dividir ahí algunas cosas, pero esta serie de Héroes de la Fe, por supuesto que nos ha traído gran edificación, lo digo para mí, específicamente conmigo. Y bueno, vamos otra vez al libro de Hebreos 11, vamos a mirar los versículos del 23 al 29, vamos a darle lectura. Es un pasaje que abarca las características más destacadas de la vida de Moisés y por supuesto más destacadas de la fe, y que por supuesto también se encuentra en el Antiguo Testamento, ahí con este personaje maravilloso que es Moisés. Vean del 23 al 29. Por la fe Moisés, cuando nació, pues fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Bueno, hay que tener una versión más condensada, como les digo, de la vida sobre todo de la historia de Moisés, y mucho hemos aprendido de él. El énfasis aquí en este libro de Hebreos nos es ya conocida en realidad. No sabemos cuál de los apóstoles o alguno de los amigos o cercano a los apóstoles o asociado a los apóstoles bajo la inspiración del Espíritu Santo escribió esta carta. No sabemos quién fue, por supuesto, pero sí sabemos que fue escrito a un grupo de creyentes judíos y algunos judíos que estaban asociados con aquellos creyentes que habían oído del Evangelio y por supuesto estaban interesados en el Evangelio, y ellos se habían convertido, pero aún tenían que tener una clara información de lo que eran todos estos personajes que se encuentran en Hebreos 11, ¿no? Y por supuesto había que poner su fe en Cristo, y tenían que estar ahí un poquito tomando del Antiguo Testamento para saber cómo estaba realmente condensada esta fe de ellos. Y una de las preguntas que los judíos se hacían era que si no era algo nuevo la salvación, que si no era algo nuevo la salvación por fe y el Evangelio de Jesucristo en cuanto a la comprensión del Antiguo Testamento, o sea, la comparación. Ellos habían sido expuestos en el tiempo en que el Señor vivió y ministró a los apóstoles, porque el judaísmo era un sistema de obras. Ustedes saben que he estado hablando acerca de esto, y la esencia era ser lo suficientemente bueno o lo suficientemente moral, por así decirlo, y la observancia de todas las ceremonias y rituales para mantener la ley externamente, y hacer todas las cosas necesarias que los rabinos añadían a la escritura, y se las arreglaron para hacer un buen esfuerzo con eso, ¿no? Y querer ser aceptados por Dios con todo ese cumplimiento de rituales, etcétera. Pero era su propio esfuerzo y sus propias obras, y eso es lo que el judaísmo se había convertido. Así que cuando el Evangelio viene a sus vidas, se deben olvidar de guardar la ley externamente. ¿Me explico?
Entonces, olvidarse de la circuncisión, de los rituales, de todo lo que no contribuye realmente a la salvación. Había que dejar todo eso atrás. Todo es una cuestión de gracia y de fe. Y el escritor de Hebreos aquí está señalando en este capítulo que la salvación siempre ha sido por la fe. Y para aclarar todo esto, tiene que ir al Antiguo Testamento. Ya hemos aprendido de Abel, ¿te acuerdas? Hemos aprendido cómo su fe se reconcilió con Dios, y luego aprendimos de de Enoc, y luego también de Noé, por supuesto. Luego empezamos a estudiar a Abraham y después seguimos aprendiendo del resto de los patriarcas, Isaac, Jacob y José, y todos los casos. Y en todos los casos hemos visto claramente en esos hombres que tenían una relación correcta con Dios. Y por medio de la fe, aunque con sus altibajos, ¿no? Ya explicamos algunos aspectos la semana pasada. Y ahora dejamos el libro de Génesis y entramos prácticamente al libro de Éxodo para ver la vida de Moisés. Pero aquí nos cuenta realmente la historia de Moisés. De hecho, va desde el comienzo del Éxodo, incluso hasta Deuteronomio. Se habla de la vida de Moisés, Deuteronomio 34, y su historia es tan extensa que pasa a través de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces los elementos de la historia de Moisés están aquí contenidos en todos esos libros maravillosos, ¿no? La única parte del Pentateuco que no está escrita por Moisés es prácticamente lo que causó su muerte al final de Deuteronomio. Seguramente algunos lo saben. Así que él es el autor de Génesis, pero su historia se cuenta prácticamente desde Éxodo, ¿no? Levítico, luego siguen Números y Deuteronomio, así que él tiene mucho que decirnos, ¿no? Mucho que contarnos, realmente. Ahora, se asume que Moisés es el modelo de la ley para los judíos. De hecho, la ley se llamó la ley mosaica, ¿te acuerdas? Incluso la ley de Moisés, y se supone que para los judíos, si alguien era un modelo de legalismo, pues realmente tiene que ser Moisés. Para Moisés fue el último legalista típico, ¿no? Para los judíos, Moisés era el último legalista típico. Pero es impresionante decir que Moisés operaba en el reino espiritual, no por la ley, sino por la fe. Es impresionante descubrirlo, de veras. Porque después de haber leído la forma en que Hebreos, el autor, establece la ley de Moisés, nos muestra cómo actuaba su fe. Y ahí está lo impresionante, ¿no? Las opciones que tenía para hacer. De hecho, el versículo 25 utiliza la palabra escoger aquí. Escogiendo antes ser maltratado. ¿Lo estás viendo? Tengan su Biblia abierta, por favor, ahí en Hebreos. Utiliza la palabra escoger. Entonces, eso demuestra que su vida de fe está marcada por las decisiones relacionadas por la fe, las decisiones que él tomó. Entonces, no estamos hablando de decisionismo. Estamos hablando de que una vez que tenemos la fe, optamos, en algunos casos, escogemos lo que conviene y lo que no conviene. Podría titularle incluso aquí a este mensaje, lo podría titular cosas que la fe acepta y cosas que la fe rechaza. Entonces aquí, o las opciones de la fe. Y esto se extiende más allá de hablar de la vida de la ley de fe de Moisés, perdón, no de la ley, de la vida de fe de Moisés. Que la fe genuina que salva es selectiva, en realidad es selectiva. Y es decir, tú tienes una fe verdadera, salvadora, entonces tomas decisiones. Obviamente decisiones correctas, decisiones buenas, decisiones apegadas a la Escritura. Hay ciertas cosas que aceptamos, hay ciertas cosas que rechazamos y realmente están modeladas aquí en la historia de Moisés, que lo vamos a ver. Pero el tema más grande, la escala mayor, es que Moisés es el siguiente ejemplo
de salvación que no viene por obras ni por la religiosidad ceremonial o ritual, sino por la fe. Que quede eso bien claro. Esa es la creencia personal, o eso es lo que nos revela en cierto sentido la palabra de Dios en términos generales, en todos estos libros. En el estudio de Abel, ¿te acuerdas? Vimos que cómo llega a vivir por la fe al hacer un sacrificio, ¿te acuerdas? Con Enoc, Noé y Abraham también nos enseñaron a caminar por fe. Y luego los otros patriarcas nos mostraron su victoria, la victoria de la fe al final de sus días, con la esperanza mostrada en el pacto de Abraham o relacionada en el pacto de Abraham para ver una tierra prometida, ¿no? En la cual nunca vieron. ¿Te acuerdas que decíamos eso? Nunca vieron cumplida, murieron en la fe. Y lo mismo pasó con Isaac y Jacob y José y con todos ellos. Así que aquí están todos los modelos de fe de un grado u otro, de un aspecto u otro. Y ahora nos fijamos en Moisés aquí, y él nos muestra cómo actúa la fe en función de las decisiones que toma. Que quede muy claro eso. Por eso se titula así, las decisiones de la fe, ahí lo tienes en el boletín. Y eso es una forma básica de mirar la fe, ¿no es cierto? La vida es una serie de elecciones que tenemos que hacer en un momento determinado, buenas o malas decisiones, pero las tomamos. A veces la gente reflexiona por sus culpas y dicen, ay, pues de hecho hice malas decisiones. ¿No es cierto? Hay gente que lo dice así y parece que hay una especie de errores en la vida que muchas veces la gente no quiere admitir. Se han sido lujuriosos o se han sido pecadores, apasionados o han tomado decisiones erróneas y desgraciadamente a veces tienen que recoger el fruto de esos errores, ¿no es cierto? Es una pena, pero así es. Y ya sabemos, ¿no? Que el pecado es siempre una mala elección. El pecado es una mala elección. Nuestras vidas están marcadas por tomar decisiones correctas o equivocadas en un momento dado. Y así parece ser la vida, que cada día y cada circunstancia plantea otra oportunidad para nosotros para hacer una elección. Estamos ante la oportunidad cada día de nuestra vida, una y otra vez, para tomar la decisión correcta. Hay una lucha constante, ¿no es cierto?, en cada uno de nosotros, para tomar una decisión correcta, tal vez una oportunidad que quizá nunca se vuelva a repetir para la gloria de Dios. Tú lo haces y ya, y eliges el camino que Dios te dice, el camino de la verdad, el camino de la justicia, o eliges el camino de la carne, ¿no? O eliges el camino del mundo, el mundo, o sea, el camino de Satanás prácticamente. Así que, así es tu vida, así es la mía. Tú puedes ver lo que dice, vamos a Deuteronomio por favor, les invito a que van Deuteronomio en el capítulo 30. Vean lo que dice aquí, versículo 19, 30-19. Y mira lo que dice aquí, a los cielos y a la lluvia llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Otra vez, escoge. ¿Te das cuenta de eso? Escoge. Y luego también vayan a Josué, por favor, un poco más adelante, ahí enseguidita, en el capítulo 24:15. Josué 24:15. Mira lo que dice aquí. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos, otra vez la palabra escoger, hoy a quién sirváis, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué maravilla de versículo, ¿no? ¿No es cierto? Ahí está, entonces está decidiendo aquí Josué, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Que no hay otra alternativa, no hay otra manera preciosa y maravillosa que escoger el camino correcto, el camino de la verdad, el camino bíblico. Abel eligió el camino de Dios, el más excelente sacrificio lo hizo él ahí.
Su hermano no lo hizo. Abel fue bendecido y su hermano fue maldecido, ¿no? Enoc escogió el camino de Dios, a caminar con Dios. El resto del mundo no lo hizo y fue destruido, con la excepción de 8 almas, ¿te acuerdas? Noé eligió el camino de Dios. El resto de la raza humana se ahogó en su generación cuando llegó el diluvio. Se ahogó porque no quisieron escoger a Dios. Abraham escogió el camino de Dios, a vivir una vida de fe, y la gente en cuyas tierras que habitaron no lo hicieron y fueron destruidos trágicamente. Ahí está. Isaac, Jacob, José eligieron el camino de Dios también, para creer en Dios por lo que no podían ver. Ahí está, y murieron con esa esperanza. No pudieron ver el cumplimiento de esa tierra, de ese nuevos cielos, por supuesto. Y aquí está el modelo de Moisés, que hizo las decisiones correctas. Y vamos a estarlas analizando ahí, todos los héroes de la fe que están aquí delineados en el Antiguo Testamento, que tendrían mucho sentido realmente para los judíos en el momento en que estaban escuchando precisamente esta carta, ¿no? Como Josías, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿te acuerdas? Uno de los únicos reyes que hizo lo recto en Segunda de Reyes 22:2. Y hubo también, incluso hasta el pueblo de Israel dijo, en ese entonces hasta se vieron influenciados por su rey, también en Éxodo 24, según las circunstancias, no precisamente por Josías, pero según las circunstancias. En Éxodo 24 haremos todas las palabras que Jehová nos ha dicho, ¿no? ¿Te acuerdas? Todo el pueblo de Israel junto ahí diciendo, no, de veras vamos a hacer lo correcto. Y lo dijeron varias veces. Eligieron ser obedientes, pero aún nos fijamos en Moisés, que hizo una elección correcta, eligió el camino de Dios, eligió creerle a Dios, creer en la revelación de Dios, la palabra de Dios, para vivir una vida de fe, y su fe se demuestra en las decisiones que hizo, las cosas que rechazó y las cosas que aceptó. Ahí está la vida tuya y la mía también, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que rechazó y vamos a ver también las decisiones de fe que hizo y lo que rechaza la fe verdadera también. Del 24, aquí en el del 24 al 27 vamos a ver 3 puntos, 3 formas de decisiones. Rechazó el prestigio del mundo, 2 rechazó el poder del mundo y 3 rechazó las riquezas del mundo. Entonces son 3 rechazos: el prestigio, el poder y las riquezas, si tú lo quieres condensar o resumir en esos 3 puntos. Vamos a ver el primero. Vean, rechazó el prestigio del mundo, versículo 23 y 24, ya lo leímos, pero mira, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, ahí está el punto, llamarse hija de Faraón. Hasta ahí, déjalo ahí, conoces la historia bien, te acuerdas bien de eso. Por la providencia de Dios, Moisés fue puesto en una canasta, tú te has de recordar, cubierta con brea en el río Nilo. Su madre hizo eso porque había un decreto para matar a todos los niños, ¿recuerdas? Todos los niños hebreos tenían que ser muertos, y así, con el fin de salvar su vida, simplemente lo dejaron flotar ahí, ¿no? Lo pusieron ahí en el río Nilo, atendido solamente por la providencia de Dios. Si lo hubieran dejado con los demás niños o con los demás niños hebreos, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido asesinado por Faraón, y bueno, no habría ninguna historia de Moisés, ¿no? Y la historia de Dios nunca habría sido lo que Dios ordenó que fuera, ¿no? Pero aquí está la soberanía de Dios. Dios cuidó a ese niño. Y cuando estuvo en el río, ustedes recuerdan la historia, la hija de Faraón, que se bañaba ahí, lo sacó y lo hizo su hijo. Vamos a ver ahí Éxodo. Vamos a ver Éxodo 2. Obviamente no veremos toda la historia, pero vamos a ver algunos detalles ahí muy importantes. Éxodo 2, por favor. Vean, en el versículo 5, versículo 5 y 6, Éxodo 2, 5 y 6, dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio
ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. No había ningún misterio por el hecho de que se tratara de un niño hebreo, un niño judío. Ella tuvo compasión del niño, y sin embargo, dice en el versículo 7 aquí, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿lo estás viendo? Versículo 7. Ella, la que dice aquí, su hermana, se refiere a la hermana de Moisés, no hermana de la hija de Faraón, a la hermana de Moisés. Ella ahí estaba, prácticamente de alguna manera cuidándolo. Miriam se llamaba, Miriam. Entonces se estaba asegurando de que todo estuviera bien. Dice, y mira lo que le dice Miriam: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Mira, vamos a leer el 8. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Bueno, eso es una cosa increíble aquí, ¿no? Ya también ustedes conocen el tema, conocen todas las cosas. Lo que pasa es que ahora está oficialmente adoptado. Oigan eso, oficialmente adoptado por la hija de como hijo de la hija de Faraón. Y ella no puede amamantarlo, pero quiere que se lo cuiden correctamente, como una madre judía era inigualable, porque lo hacían muy bien ellas. Y da la casualidad de que Miriam, hermana de Moisés, busca a su propia madre para que lo amamantase. Qué tremendo, ¿no? Y mira aquí el versículo 10. Esto es muy interesante. Y cuando el niño creció, vamos a parar ahí. Vean esto. Este es un tiempo indeterminado, cuando dice cuando el niño creció. Por eso es interesante e importante ser activo en esto. ¿Por qué? Porque dice ahí, cuando el niño creció, es un tiempo indeterminado. No podemos ser específicos acerca de cuánto tiempo pasó. ¿Te das cuenta? Y sigue, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, prácticamente lo hizo hijo suyo, lo adoptó, o por supuesto tuvo un entrenamiento, y aparte de eso tuvo un entrenamiento adecuado, ¿no es cierto? Ahora, algunos han argumentado que lo llevaron al niño, ahora a la hija de Faraón, cuando fue destetado. Ustedes saben que los judíos llega un momento en que cuando los destetan, pues ya prácticamente pasa a otro aspecto de su vida, ¿no? Según ellos, los que comentan esto, se lo llevaron de 3 años de edad, más o menos. Pero escuchen esto, me inclino a pensar que su verdadera madre, mientras crecía, porque acuérdense que es un tiempo indeterminado, pudo aferrarse a él, pudo enseñarle a él, pudo disipularlo, por decir así. Lo que digo es que le dio la formación adecuada a las cosas de Dios y de informarle las decisiones de su vida. Si ella lo regresó a la hija de Faraón a la edad de 3 años, o 2, o 4, o 5 que fueran, ¿no? Pues sería poco probable, ¿no es cierto?, que tuviera ahí alguna idea de la palabra de Dios, que era lo más importante, o el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo podría haber sabido acerca de los planes de Dios? Tú dime. De 3 años, pues digo, por mucho que hagas, quién sabe si lo retenga, ¿no? Si hasta los más grandes no retienen nada. Nada. Bueno, es más, terminando el servicio. Ah, ¿verdad? Estuvo muy bien el sermón, pero no me acuerdo de nada. Pues bueno, yo digo ya petulantemente, estuvo muy bien el sermón, ¿lo notaron? No, para nada. Lo que Dios les esté dando a ustedes, hermanos, es lo importante. Pero pues mira, ¿cómo podría entonces saber las cosas de Dios Moisés si lo entregó tan pequeño, no? Entonces ella lo mantuvo, estadísticamente hablando,
y lógicamente hablando por este texto que nos dice hasta los 10, 11, 12 años, sobre todo se habrá enterado, escucha esto, y esto es muy importante, él tuvo que haberse enterado de la promesa de Abraham, del pacto de Abraham. Claro que sí. Y aprendió esa promesa también Isaac, de Isaac, de Jacob, habría aprendido la historia de José, que murió en la esperanza de la tierra prometida, sabiendo que llegaría el momento en que Dios iba a sacar a su pueblo de Egipto y a llevárselos a la tierra prometida. Ahí está, y que Dios había prometido enviar a un libertador a Israel. No solamente el libertador que él iba a ser, sino un libertador final, espiritual. ¿No es cierto? Que sería, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, en la última esperanza, un Mesías, por decir así, único, uno que tendría el cetro, como dice Génesis 49, el que sería el último prácticamente, o la última esperanza. Se habrá enterado de que la gente estaba esperando el momento de su liberación. Ese es el punto ahí, y su entrada a la tierra prometida, y también estaba esperando la venida del Mesías, al que heriría en la cabeza de la serpiente, como un golpe final y eterno, ¿se dan cuenta? Entonces él habría sido entrenado en todo lo que Dios le habría revelado, hasta ese momento, una gran promesa del pacto a Abraham, y reiterado también a los demás profetas, y después de toda la formación de esos hombres y lo revelado por Dios hasta el tiempo de Moisés, entonces lo tomó, dijo, pues vente para acá, y lo llevó, se lo llevó de nuevo la hija de Faraón, lo convirtió en su hijo, ya no era un bebé, sino un muchachito ahí. Otra indicación de que él era quizá de 11 o 12 años de edad cuando ella le puso el nombre de Moisés. No se lo puso de bebé, ya se lo puso de grande, pero hasta después. Porque ¿qué significaba? Que lo había sacado ¿de dónde? De las aguas, ¿no es cierto? Ahí está, Moshe. Hay un montón de amigos aquí de Víctor que se llaman Moshe, ¿no es cierto, Víctor? Y es lindo, ¿no? El nombre Moshe. Y realmente, ahora mira, ve el versículo 11. Ver versículo 11. Estamos todavía en Éxodo 2, 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, ¿lo estás viendo? Más o menos 40 años pasaron. Mira qué tremendo, entre el versículo, aquí sí, entre el versículo 10 y 11 pasaron 40 años. Lo vamos a ver en los años de acuerdo a lo que dice Hechos 7, 22, para que lo tengas ahí muy presente. Fueron años en los que aprendió dice la Escritura, toda la sabiduría de Egipto. Y vaya qué enseñanza de Egipto, imagínate nada más. Había empezado a vivir, bueno, ahorita vamos a ver cuál, no toda era buena, ¿no? Por supuesto, pero era gente muy estudiosa, muy inteligente y por supuesto muy preparada, y preparaban a la gente según sus normas y sus leyes perfectamente bien. Él había empezado a vivir con el fundamento de su vida, ¿no? Acerca de la verdad de Dios que su madre le reveló en ese tiempo. Mira, empezando a vivir con ese fundamento cuando estuvo con sus padres. Y ahora aprendía la sabiduría de Egipto. Ahí está, aprendiendo. Pero ahora, ¿de qué? La pregunta es de dónde se va a agarrar, ¿no? En otras palabras, ¿de dónde se va a apoderar? ¿Va a ser la sabiduría de los egipcios? ¿De ahí se va a agarrar? ¿O en otras palabras, va a ser la verdad de Dios? ¿Cuál es la formación que va a tener él? La educación formal de Egipto, la inculcación de la sabiduría egipcia, con todos esos jeroglíficos que había ahí, idolatría egipcia, obviamente. ¿Te das cuenta de eso? Incluso había aprendido de los escritos hieráticos, no hieráticos, hieráticos, que son meramente códigos ahí específicos de lo que significaba cada palabra, como acá cuando vemos el griego, ¿no?
de lo que significaban sus ancestros, etcétera, etcétera, y sin duda estuvo involucrado en la copia de los textos, que era parte de una educación formal. Así preparan a los judíos, ¿sabían? Hay colegios especiales israelitas. Y saben una cosa, ahí los 5 libros del Pentateuco prácticamente se lo saben de memoria, ¿eh? Ya Víctor ya se olvidó de ellos, pero digo, ¿verdad que sí? Pero se lo saben bien, ¿eh? Se lo saben bien. Yo fui a un bar mitzvah y wow, me fui de espaldas, como esos niños de 13 años se saben toda la historia del Pentateuco. Entonces, qué maravilla. Así también Moisés, todo lo que son los escritos egipcios. Había aprendido muchos idiomas, las lenguas de las naciones circundantes. Mira qué maravilla. Las diversas lenguas de los cananeos para interactuar con ellos en el comercio. Pero ¿habría perdido lo que tenía como fundamento en su vida de la palabra de Dios? Cuando llegó a la edad de la madurez, mira, se enfrentó a la decisión crucial. En realidad él llega a los 40, ¿no? Pero no es un total de 40 años de educación egipcia, ¿no? Pero se enfrenta a una decisión crucial. Él ahora llega a ser plenamente absorbido por la cultura egipcia. Y cuando ha crecido tiene que hacer una elección. ¿Cuál entonces va a ser esa elección? Vamos otra vez a Hebreos, por favor. Y luego vamos a regresar a Éxodo, así que tengan en cuenta, hagan ahí un separador pequeño, etcétera, etcétera, para que lo tengan ahí en Éxodo. Más tarde vamos a estar haciendo esto para ver ambos textos, pero ahora vamos a la respuesta del dilema que viene en el 11:24, que dice aquí: por la fe cuando era ya grande, escucha esto, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y eso es el primer punto que quiero subrayar en su mente. Él decidió, en otras palabras, él rechazó prácticamente el prestigio del mundo. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Ese es el primer punto. No sé cómo podría ser más prestigio para alguien que vive en un palacio y ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Qué más prestigio que ese? No creo que exista, ¿no? En su tiempo. Nieto de Faraón, por favor. El gobernador más grande en el planeta en ese momento. La cultura más sofisticada, la sociedad más altamente avanzada. Tuvo el privilegio de saber que era un prestigio estar ahí. Había estado ahí varias décadas, ¿no? Comprendía los honores de ser el príncipe de Egipto. Mira, Moisés entendió esa posición, comprendía todo lo relacionado con la realeza, comprendía las comodidades, él sabía de sirvientes que iba a tener, que estaba teniendo, el poder que tendría, la nobleza que tendría, ¿no? Todo eso. Los privilegios que iba a tener. Entonces es la decisión más importante de su vida hasta este momento. Ahora, ¿debería mantenerse en el prestigio delante del mundo? ¿Debe abandonar el llamado de Dios? ¿Qué iba a hacer? Se había llamado. ¿Sabías eso? Él sabía que Dios le había llamado. Si no, vamos a Hechos, por favor. Si no me crees, por favor. Mira, aquí en el discurso de Esteban, te vas a dar cuenta. En la predicación de la historia de Israel, aquí se lo dice prácticamente a todos los que sin duda se aprovecharían para matarlo. Pero mira, Hechos 7:21, por favor. Él está narrando aquí prácticamente su vida. Me estoy refiriendo a Esteban. Pero ve el versículo 21, por favor, dice: pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Pero ya sabes, en ese momento comenzó a darse cuenta de que Dios le había de utilizar como para ser un libertador. En algún momento Dios se lo revela.
Ese es el punto. Se lo revela y esta es la posición de ser el libertador de Israel. Imagínate nada más qué posición ahí también. Y mira, él se da cuenta y defiende ahí a alguien de su pueblo para matar a un egipcio en el versículo 24. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Ya lo sabía, por mano suya. ¿Lo estás viendo? Mas ellos no lo habían entendido así. O sea, los que estaban oyendo a Esteban, por supuesto. ¿Lo ves? Éxodo 2 también te das cuenta que describe la misma cosa. Ese es el momento en el que rechaza todo prestigio y honor y todo lo que viene a ser el príncipe y con todos los elementos y con todos los privilegios de un príncipe de Egipto. Todo lo tiró a la borda, prácticamente tomó su lugar con los esclavos. Y esto quiero que te quede bien grabado. Tomó su lugar con los esclavos, rechazó el prestigio de Egipto, tenía lo que tenía que ofrecerle Egipto por ley, pues era hijo de la hija de Faraón, tenía que llegar su momento, pero lo hizo a un lado, y todo lo que el mundo le ofrecía, porque sabía que Dios tenía algo mejor, una mejor recompensa, un mejor llamado superior a cualquier otro. Ese es un acto de fe impresionante, hermanos. ¿Por qué? Porque se opera a la vista, es decir, a la vista, pues a la vista tiene todo. Y si la fe tuviera que operarse a la vista, pues va a tomar lo que ve, ¿no es cierto? Poder, prestigio, dinero, fama, todo lo que un príncipe de Egipto pudiera tener, ¿no es cierto? Ahí está el punto. Intercambiando aquí prácticamente los papeles, ¿no? Bueno, no con alguien, sino que simple y sencillamente todo lo que tenía, intercambió todo lo que podía ver por lo que no podía ver. Ahí está la esencia de este mensaje. Este fue un acto de fe. Así que el prestigio, el honor, el poder, fama, esas son realidades muy seductoras, ¿no? Bueno, la mayoría de las personas viven toda su vida persiguiendo esas cosas, ¿no? Todo el tiempo ves a la gente y no pueden salir de eso por una vida de fe. Mira, Moisés no estaba persiguiendo eso. Él ya lo tenía todo. Él renunció a eso y salió de estar en el palacio, prefirió ser un esclavo. Qué maravilla, ¿no? Se identificó inmediatamente con ellos, con su pueblo, con los esclavos, porque era del pueblo judío, del pueblo de Dios, porque Dios tenía un plan para ellos, un plan determinado, un plan bien trazado, y sabía cuál era ese plan. El plan era una tierra, una promesa, un reino y salvación y un Mesías. Todo ligado a la promesa de Abraham. Todo está ligado con la promesa de él. Dios iba a recompensar a su pueblo con cosas mayores que lo que el Egipto le pudiera ofrecer. ¿O qué es mayor? ¿La realización de este mundo? ¿La realización de tu vida? Por favor. Entiendo que hay que trabajar, ¿no? Entiendo que hay que seguir adelante en esta vida, pero eso no es lo principal, por favor. Mira, por mucho que trates de enseñarle a tus hijos, no, hay que trabajar y ser trabajadores y ser una carrera y esto, por mucho que hagan eso, si no están inculcando la fe, si no están inculcando un temor a Dios, si no están inculcando la palabra de Dios, esa carrera se va a la borda. Vamos a ver el segundo punto. Vean que él rechazó el placer del mundo también. Vean el versículo 25. El placer, el dinero, escoge el oprobio, más bien. Escogiendo, dice el versículo 25, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
Mira, ahí está, los deleites temporales del pecado. Esta es la opción que la fe hace. Para ponerlo en nuestro contexto común, hoy en día la fe rechaza el mundo. Los discípulos de Jesús le dijeron en Mateo 19:27, hemos dejado todo para seguirte. ¿Te acuerdas lo que le dijeron los discípulos a Jesús? Hemos dejado todo para seguirte. Y ahí está. El que quiera seguir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Mira, tome su cruz y ¿qué? Entonces, ahí está el punto. En las palabras de Jesús, este es un primer acto que vemos en la expresión de la fe de Moisés aquí. La fe está dispuesta a negarlo todo, dejar todo eso, negar todo lo que posees, romper con todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios. En contra de la voluntad de Dios, para ponerte en sus manos. Aquí está el rechazo de todo lo que el mundo tiene que ofrecer. ¿Te acuerdas lo que dice 1 de Juan 2:16? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y que la vanagloria de la vida, ¿no es cierto? Vanagloria de la vida. Si te preguntaran, ¿podrías tener placeres de pecado por una temporadita? ¿Qué le dirías? El pecado es divertido, te dirían, ¿no? El pecado es placentero. Mira, la frase aquí, deleite del pecado, lo que estamos viendo, los deleites del pecado, mira, es la palabra apolausis. Y es muy importante esta palabra, porque ¿sabes qué? O también es apolausis amartias. Esas dos palabras, deleites del pecado. Y mira, hay un montón de cosas que la cultura egipcia practicaba. Podrías disfrutar de todas sus pasiones a voluntad. Él podría haberlo hecho a voluntad, especialmente si fueras príncipe, ¿no? De nada te perderías de la oportunidad de divertirte en todos los placeres que Egipto le ofrecía. Un sinfín ahí de lujuria espantosa, ¿no es cierto? Todo sería, de cualquier forma llegaría un momento en que todo sería insatisfecho. Moisés tenía que estar dispuesto a dar la espalda a todos esos placeres que pudiera imaginar. No importa cómo ni cuándo, podría hacerlo a su antojo en la posición que tenía. O sea, los pecados, pero no hizo eso. Fue llamado por Dios a renunciar a todo eso para ser un esclavo. Hay un pasaje de Job, no lo busques, te lo leo, Job 25. Job 25 dice que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Por un momento. Y puedes añadir a Job 21 y el Salmo 73, que se refiere a este mismo tipo de cosas. Moisés optó por rechazar los placeres temporales que fueron realmente momentáneos nada más, y decidir la obra de Dios, ya que produce dividendos que son duraderos, que son eternos. Los placeres mundanos y los placeres momentáneos del pecado no duran nada. En cambio, lo otro es eterno. Y estoy seguro que a David también le pasó, ¿te acuerdas? Nunca pensó lo que le iba a costar meterse con Betsabé. Mira nada más, ¿sabías tú todo lo que pasó ahí? Mira, la oscuridad de su propia culpa, primero. Él clamó una vez y dijo, mi pecado está siempre delante de mí, ¿te acuerdas? Él siempre lo dijo así, y el placer pasó tan rápido que lo llevó a convertirse en un asesino. Ahí está. Luego la muerte del niño también. Y luego la rebelión de su hijo Absalón, ¿te acuerdas también? Fíjate todo lo que acarrió ahí, ¿no? ¿Qué bien, no? Su propio pecado en una marcha interminable, horrible de su vida, en la cual la espada jamás dejaría de estar presente en la vida de David. ¿Todo por qué? Un ratito. Bueno, digo yo un ratito, pero ¿cuánto tiempo no estuvo con Betsabé, no? Y peor, se convierte en asesino. Ahí está.
En cambio, en el lado de Moisés, esto es distinto en cierto sentido. Tomó una decisión correcta, esa era la elección que se debe hacer, puso su confianza en Dios y dice, estoy dispuesto a dejar de lado los placeres del pecado. Ya, a un lado, Moisés hizo una lección de conciencia y ser maltratado con el pueblo, incluso escoger eso, escoger lado con su pueblo igualmente, igual que con todos los demás, que eran oprimidos, ¿te acuerdas? Que gozar de los placeres o deleites del pecado. En lugar de tener todo lo que quería, cualquiera hubiera pensado, ay, qué tonto, ¿no? Cualquier mundano hubiera pensado ¿no? Mira, este cuate, ¿qué le pasa? ¿No? Se necesita estar loco para no recibir todo aquello, todos los placeres que Egipto le estaba dando. Qué tonto, qué tonto. Para el mundo ese es el pensamiento, ¿no es cierto? Ahí está. Él no, él escogió simple y sencillamente seguir a Dios. Eso es lo que se hace por fe, ese es el verdadero negocio, es eso lo que nos manda a todos y cada uno de nosotros. En primer lugar y por encima de todo, ¿qué? Tomar tu cruz y después ¿qué? Síguele, ¿no? Y ahí está el punto. Si tú quieres seguir a Cristo pero no has tomado tu cruz, mira, se me hace que no estás ni en el camino correcto. Pudieras decirme 1000 cosas, que te sabes la Biblia y que vienes a los estudios y que haces un montón de decisiones por Cristo, ¿no? Podrías decirme todo lo que tú quieras, que das muy buena ofrenda, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde se va eso? Pero si tu vida no ha sido una vida contundente de dejar toda tu vida de pecado, entonces no me vengas a decir eso. Tenemos que entender que hay que rechazar lo que realmente deshonra la presencia de Dios en tu vida. Mira, en tercer lugar, no solo rechazó el prestigio del mundo y el placer del mundo, sino también que rechazó las riquezas. Ve el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí consideró, es una palabra importante ahí también, en el griego, juzgó, hizo un juicio de todo esto. Esta es una consideración muy, muy cuidadosa que se tiene que hacer. Tenía prestigio al máximo, tuvo placer al máximo en sus manos, pero la verdadera fe salvadora rechaza todo eso, todas esas cosas. A su juicio, el vituperio de Cristo era la mayor riqueza que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque buscaba un galardón. Mira, tampoco lo vio en vida, ¿no? Pero ese galardón será más tarde. Incluso todavía está por realizarse, ¿no? Ahí está. La implicación es que buscaba la recompensa final. Ese es el punto. La recompensa divina, la recompensa eterna. Pero, ¿qué quiere decir con el vituperio de Cristo aquí, no? Tú dices, bueno, hay un pensamiento aquí bien bello, por supuesto. Era el sufrimiento similar al que Cristo soportó, aunque Moisés no sabía nada acerca de Cristo, ¿no? Pero en ese sentido intuía perfectamente bien que el Mesías vendría para eso, si pensaba en el Mesías verdadero, ¿no? A eso venía el Mesías. Vino a eso, a dar su vida, en rescate por muchos, en rescate por todos los que estamos aquí, espero que sea la mayoría, ¿no? Él vino a eso. Entonces, mira, él escoge los vituperios de Cristo. No lo conocía, pero él sabía que había una promesa y un libertador final. Un libertador espiritual. Y los lectores de Hebreos sabían que él estaba dispuesto a sufrir, a pensar en eso, ¿no? Y de pensar tenerlo todo, ahora, de ser tratado con honra como monarca, a ser tratado con desprecio y con desdén. Pues ¿quién va a escoger eso en sus 5 sentidos, no?
¿Quién va a escoger eso en su coherencia, no? Mucha coherencia tenemos. Somos bien coherentes. Ay, para nada. Mira, el que era rico, ¿qué pasó? ¿Se hizo qué? Pobre, igual que Cristo, ¿no? Ahí hay unos aspectos cristocéntricos muy similares, por supuesto. Él llevó un tipo de sufrimiento que es característico de Cristo. Por eso dice ahí los vituperios de Cristo, que fue infinitamente rico, privilegiado, honrado, infinitamente satisfecho en la presencia de Dios, y lo hizo todo a un lado para hacer la voluntad de Dios y venir a sufrir malos tratos, venir a sufrir, venir a ser crucificado, venir a sufrir por tu pecado y por el mío. Y él, Moisés, también quiso hacer eso, venir a sufrir junto con el pueblo de Dios. Ese es el sentido de cuando se dice los vituperios de Cristo o como Cristo. Y hay otra cosa importante aquí también. Moisés rechazó la presión del mundo. Podemos estar bastante seguros de que había algo de presión sobre él. Si quieres saber, mira el 27 aquí. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Ahí está la presión. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si te preguntas cómo podría estar dispuesto a renunciar a todos los tesoros de los egipcios para convertirse en un vituperado, por decir así. Mira, la respuesta es que él considera que esa era la vida de mayor riqueza que lo que Egipto pudiera ofrecerle. ¿Cómo podría entonces el 27 cuando dice, aquí está la presión, no tener temor de la ira del rey? No temer, dice ahí. ¿No estás viendo? No temiendo la ira del rey. Hablando del temor, o sea, del faraón. ¿Cómo pudo hacer lo que hizo? Si volvía Faraón, su vida estaría en peligro, ¿no? Tendría que huir para salvar su vida, no teniendo ese temor que le perseguía desde que Faraón andaba tras de él queriendo cortarle el cuello, ¿no? Y es exactamente lo que pasó. ¿Recuerdas que huyó a Madián cuando tenía 40 años? Ahí cuando mató al egipcio, ahí huyó de él y Faraón quería matarlo. Respuesta, tuvo que aguantarse ahí porque tenía puesta la mirada en aquel que era el invisible. Él sabía que su vida estaba en manos del Dios invisible y eterno, y lo que realmente dice en el versículo 27 aquí, por la fe dejó Egipto, es una palabra muy fuerte, dejar Egipto ahí, es la palabra cataleipo, puede referirse a una simple salida, a una simple huida, pero en realidad es una palabra muy profunda aquí, quiero decírselos. Algunas comentaristas dicen que significa una renuncia de corazón. En el griego, aquí en Hebreos 11, también en Lucas, significa dejando todo para seguir a Jesús, ¿te acuerdas? Es el mismo verbo de abandono. Por lo tanto, tiene la idea de no salir simplemente físicamente de Egipto y todavía tener el corazón allá, ¿te das cuenta? Como lo tuvo la esposa de Lot ahí, ¿no? Por eso se convirtió en estatua de sal, ¿no? Ella salió ahí con él, pero no volteen, y tuvo que voltear, ¿no? ¿Y qué pasó? Su corazón estaba allá. No, aquí no es el caso aquí. Aquí Moisés prácticamente abandonó, renunció Egipto voluntariamente, rechazó Egipto al no tener ningún poder sobre su vida. Rechazó el poder de Faraón, rechazó el temor del hombre, por decirlo así. Como dice el Proverbios 29-25, ya sabes que no todo el mundo teme tan fuerte. Abraham no lo tenía. Mira, terminó diciendo que, ¿te acuerdas en Abraham? Cuando dijo, se los comenté, ¿no? Que su esposa era su hermana, ¿te acuerdas? Que resultó ser su hermana, su media hermana, ¿no? Ahí, porque temía del rey, tenía miedo del rey, tenía miedo de Abimelech, ¿te acuerdas? Terminó diciendo que era su esposa, ¿no? Isaac también hizo lo mismo.
Hizo lo mismito que él. Porque también tenía temor de Abimelech. Y Jacob funcionó con miedo, huyendo de Labán. Y que Aarón funcionó con miedo, como la gente lo exigió, cuando le exigió el becerro de oro, ¿no? Porque no había quien adorar ya. No baja de allá, pues vamos a hacer un becerro de oro. Y él tuvo miedo del pueblo y hizo el becerro. Así son las cosas. David también funcionó con miedo, huyendo de Absalón. Puro miedo, 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 temor, 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 temor. Así que aquí tenemos la fe de alguien que no teme la ira del rey. Moisés no tuvo temor, porque él sabe que su vida está en las manos de Dios. Qué intrépido, ¿no? Bueno, mira, ¿te acuerdas cuando llegó ahí en Éxodo 5? ¿Recuerdas que sucede después de los 40 años en Madián, después de subir al Sinaí y estar con Dios de regreso? Va con Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. Oye, qué astuto, ¿no? Y qué atrevido, ¿no? Deja ir a mi pueblo. Es lo más atrevido que puedas conseguir. Ahí está, ¿no? ¿Dónde está el miedo ahí? En ningún lado. 40 años viviendo en la tierra de Madián y ahora camina de nuevo a la casa de Faraón. Él no tiene un ejército ahí, no llega con un grupo ahí de rebeldes, ¿no? En contra de Faraón. No tenía ningún arma. Perdón. La corte de Egipto está listo para arrestarlo. Qué lindo, ¿no? Y él está frente a un altivo monarca ahí, orgulloso, soberbio, pagano, que reina sobre el imperio más grande del mundo, y todo el mundo lo sabe. Y este hombre, que una vez fue príncipe de palacio, que asesinó en Egipto, huye a los 40 años y ahora con audacia camina directo a Faraón para enfrentarse hacia él. Y Faraón responde que no los dejaría ir. Y no pasó mucho tiempo para que se desatara ahí la ira de Dios, ¿te acuerdas? ¿Cómo? A través de las plagas. Primeramente las aguas fueron hechas sangre, luego la plaga de las ranas, aquí lo tengo, ¿no? Porque yo tampoco me acordaba, ¿no? La plaga de los piojos, la de las moscas, la plaga del ganado, ¿te acuerdas? Y después las úlceras, y luego el granizo, después la plaga de las langostas, y no entendía, y no dejaba ir a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios endurecía su corazón. ¿Para qué? Y tú dices, ¿por qué endurecía Dios el corazón de Faraón? Para su gloria, para mostrar su gloria, la gloria de Dios, con todas estas plagas. Y al último, ¿qué? Faraón no quería dejar a su pueblo hasta que llegó la última plaga, y lo vemos ahí en el 11:28. Por la fe celebró la Pascua y aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esta fue la última plaga. ¿Lo estás viendo? Ahí está la advertencia acerca de todo eso. Moisés se mantiene en pie, un hombre con firmeza que nunca declinó. Ahora, ¿de dónde sacó este tipo de fe? ¿De dónde sacó tanto valor? ¿Por qué? Porque Moisés se sostuvo como viendo al invisible, hermanos. Vio a un mayor rey que con los ojos de la fe, ¿no? Él le creyó a Dios. Moisés tomó las decisiones correctas, decidió rechazar el prestigio del mundo, el deleite temporal del pecado, el placer del pecado, rechazó la presión del mundo, y cada caso fue monumental, ¿no? Para desarrollar esa fe. Estamos hablando del prestigio más grande del planeta, porque se sostuvo viendo al invisible. Ese es el punto. Y si los profetas, o si los profetas, porque tenía puesta la mirada en el galardón también, ¿no? Una tierra, un futuro glorioso, bendición maravillosa, una comunión con Dios para siempre. Ahí está en el versículo 28. Noten que destruía a los primogénitos. La destrucción de los primogénitos fue, como les digo, la última de las plagas que Dios envió al ángel de la muerte, que iba a venir a matar a todos los primogénitos, a menos que la sangre fuera salpicada en los postes, ¿te acuerdas? En los dinteles ahí,
de las puertas, y lo mismo hizo por la fe al celebrar la Pascua. También hubo derramamiento de sangre. Aquí quiero hacer notar este punto muy importante: la sangre liberaría a su pueblo, y eso es lo que sucede también con el derramamiento de sangre. O sea, si liberó a los primogénitos, bueno, mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? Mira lo que sucedió. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hicieron lo mismo y fueron ahogados. Pero ve, la sangre ahí también se aplica hacia nuestra redención, ¿no? Y aquí en el versículo 29, esto es realmente impresionante, este acto de fe para estar ahí dirigiendo al pueblo de Israel en el Mar Rojo. En el Éxodo 14 las personas se sentían atrapadas, ¿no? Llegaron hasta la línea del mar y dijeron, ¿y ahora qué? ¿Este cree que vamos a nadar o qué vamos a hacer? ¿Dónde está la lancha o qué vamos a hacer aquí? No, no había nada. Y luego todavía Moisés le dice en Éxodo 14:13, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hoy hará en vosotros. Y todos dijeron, a ver, ¿qué va a hacer este? ¿No? Es una fe tremenda, quiero decir, él cree en un milagro masivo ahí, algo tenía que suceder, ¿no? Sabía de milagros, por supuesto, los había visto en todas las plagas, ¿no es cierto? En todas las plagas, pero la fe de la palabra de Dios, la promesa de Dios, así que Dios va a hacer algo milagroso, y eso fue lo que hizo. Dios dividió el Mar Rojo y todos ellos atravesaron por tierra firme. Cuando Faraón trató de seguir, ya sabes la historia, ¿no? Todos se ahogaron. Bueno, esta es la historia de Moisés. No es la historia de la ley, no es la historia de la fe hace todas las decisiones correctas, la vida de fe siempre es así, empieza con una ruptura, y que te quede muy claro este aspecto, una ruptura ahí, el repudio de la vieja manera de vivir. Luego, ¿qué? Escoge las cosas de Dios, la voluntad de Dios, y el pueblo de Dios vive por ellos, por esa voluntad de Dios para su vida. Después va creciendo en el amor de Dios y el compromiso con Él, y en todo momento es sostenida por la esperanza del galardón. Tú, espero que estés y yo estemos sostenidos por la esperanza de que un día estaremos delante de Dios cuando Dios se le antoje darnos un galardón, si es que realmente lo tienes. La conversión normalmente es un proceso doloroso, ¿no? Doloroso. Con una lucha ahí, todavía representa dejar todos los valores ahí del pasado, y significa dejar toda tu vida anterior, y Dios te da la fuerza suficiente para tener una vida nueva, distinta. Ya el pasado no tiene ninguna influencia sobre ti. ¿Por qué la tiene que tener? ¿Por qué? ¿Para qué? Nuestra vida ahora se caracteriza puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, ahí en Hebreos 12:2. Por otro lado, en aquel galardón que era también la esperanza de Jesucristo, es decir, la esperanza de que Jesucristo nos lo dé un día. Ahí está una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Te acuerdas lo que dice ahí 1 Pedro 1:4? Apúntalo ahí. Y también Hebreos 10:35-36 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Ya voy a terminar. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Aquí está el ejemplo de Moisés, hermanos. Vemos la fe inseparable de la conversión. Vemos una vida que nos obliga, que nos insta y nos persuade a dejar, a romper con aquella vana manera de vivir, y vengamos a una vida nueva que verdaderamente glorifique a Dios. Si no, por favor, ¿para qué vamos a decir que somos creyentes? Si nuestra vida antigua todavía parece
tener una gran influencia sobre ti, sobre mí. ¿Para qué? ¿Para qué decir que somos cristianos? ¿Para qué decir que tenemos a Cristo en nuestra vida? ¿Para qué testificas? ¿Para qué llevas el evangelio a alguien si no vas a vivir como debe ser? ¿Será incongruente? ¿Será irracional? Nuestra vida tiene que cambiar y tenemos que dejar todas las cosas viejas pasaron, como dice Gálatas. He aquí todas son hechas nuevas, ¿no es cierto? Oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, te alabamos grandemente por tu presencia, Señor. Yo sé, Señor, que hay muchas cosas que todavía pueden atarnos, pueden estar muy ligadas a nosotros, pero tenemos decisiones que hacer, decisiones contundentes que desarrollar. No es solamente creer por creer, no es solamente asistir por asistir, ofrendar por ofrendar, o tomar estudios por tomarlos. Significa vivir para ti, Señor, y significa renunciar a nuestra antigua manera de vivir y venir a tener una nueva vida en Cristo, una nueva vida distinta, diferente, que glorifique tu nombre por la manera en la que nos comportamos, haciendo a un lado todo aquello que signifique placer temporal y vivir una vida llena de ti, Padre Celestial, para que el día que tú vengas por nosotros seamos aptos para el reino de los cielos. Santo Dios, ponemos en tus manos la vida de nuestros hermanos y las personas que no te conocen aquí presentes también pudieran reflexionar para vivir de acuerdo a lo que tú has establecido, Señor. Aquellas personas que lo deseen, Señor, aquí están. Solamente les mandas a arrepentirse de sus pecados y dejarlos todos, y las cosas viejas pasaron, y venir a una nueva vida, y aquí todas son hechas nuevas. Eterno Dios, pongo en tus manos la vida de mis hermanos y de aquellas personas que vienen por primera vez o que todavía no hacen una profesión de fe profunda, correcta y que sea trastornable, es decir, que nos trastorne de tal manera que tengamos que dejar nuestra antigua forma de vivir. Pongo en tus manos nuestra iglesia, tu iglesia, Señor, y ahora nos llevas hasta nuestro hogar para reflexionar sobre todo lo que hemos hablado, porque te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.